El Pachá Oficial en YouTube. Tienes que verlo. 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, desde Nueva York. Sí, desde New York. El Pachá Oficial en YouTube. Información, entretenimiento, todo lo que pasa en la Gran Manzana tienes que verlo. El Pachá Oficial en YouTube. Artistas invitados. La problemática que vive la Gran Manzana el día a día. Se ve en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa. En TV Quisqueya, en todos los sistemas de cable. Se ve en República Dominicana. Nexo TV desde Santiago para todo el país. Vega TV desde La Vega para toda la República Dominicana. Mía Visión en todos los sistemas de cable. Mía Visión para toda Quisqueya la Bella, Centro, Suramérica y el mundo. Teleradio América. Canal 12, Canal 45, todo el país. Ahora con más cobertura. Teleradio América 2, Canal 79. R Televisión, cobertura en toda la República Dominicana. Transmisión por hilando fino, con cobertura en todas las redes sociales y en todos los cables en República Dominicana. Master Digital, toda Romana y Güey, todo el este. Transmisión en vivo por Visión Global TV, cachicha.com, bajo la mira de la lupa.com e Instagram. No existe un show que tenga más cobertura que el Pachá Oficial en YouTube. Lunes a viernes a 7 a 8 de la noche es el Pachá Oficial en YouTube. Tienes que verlo desde New York. Dos generaciones, padre e hijo. Igor Martínez, Frederick Martínez, el Pachá. Padre e hijo, dos generaciones. Bienvenido donde todos los viernes está apartado para hablar las nuevas buenas, para hablar de la buena noticia. Todos los viernes está establecido para recordarte que Dios a ti te ama con un amor sobrenatural, con un amor eterno, donde todos los viernes te recordamos que los planes que el Señor tiene para ti y para tu familia son de bien y no de mal, para darte esa paz, para darte esa esperanza. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y oír de la palabra de Dios. Y todos los viernes tú estás oyendo la buena noticia, estás oyendo fe, que todo lo puedes en Cristo Jesús, que a ti te da fortaleza. Recuerda esa verdad de cualquier situación difícil. Recuerda que porque Jehová es tu pastor, nada te faltará. Él te da a ti todo lo que necesitas. Él te da su gracia, su favor, su provisión, porque Él promete suplir todas tus necesidades de acuerdo a su gloria y riqueza en Cristo Jesús. De la misma manera que Dios le dio gracia y favor a José, Él a ti te la da. Porque la palabra de Dios dice que José era una persona exitosa porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. La buena noticia es que cuando tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, el Señor está contigo. El mismo Señor que estaba con José está contigo. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que tus manos toca prospera, que el Señor bendice el trabajo de tus manos, porque su gracia y su favor está en tu vida. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido, un aplauso, bienvenido, amén. Tenemos nuestros invitados, el pastor Charles, mi tío Charles. Bienvenido, Charles. Gracias, muy amable. Y nuestro invitado especial, el pastor Michael. Un aplauso para el pastor Michael. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Amén. El tema de hoy es un tema muy importante, la importancia de la sabiduría del Señor. Sin respeto a Dios, no hay sabiduría. Charles, ¿puede hablar de esa gran revelación? Sí, eso es muy interesante. Sin respeto a Dios, no hay sabiduría. El sabio, que fue el más sabio, muy probablemente no porque yo lo diga, sino porque eso es como cuando usted está estudiando la palabra de Dios y se lee los 12 capítulos de Daniel. En ninguna parte del libro de Daniel usted va a encontrar la palabra profeta, porque en Daniel en ningún momento menciona que él fue profeta. Entonces, ¿cómo sabemos que Daniel fue un profeta de Dios? Muy simple. Porque en el Nuevo Testamento Cristo dijo, como dijo el profeta Daniel. Y si Cristo lo dijo, yo lo creo. Así que discuta todo lo que usted quiera, pero Cristo lo dijo. Así que Daniel fue profeta y uno de los profetas mayores por muchas cosas. Y Daniel siempre pedía a Dios sabiduría, ciencia y conocimiento.
son tres cosas diferentes. Cuando hablamos de sabiduría, porque lo primero es, antes de poder entrar al tema de qué es sabiduría o cómo respetamos a Dios con el tema de la sabiduría, primero vamos a entender cómo se come esa situación de la sabiduría. Conocimiento es acumulación de información. Usted acumula información y pues tiene mucho conocimiento. Entendimiento es lo que normalmente usted tiene la capacidad para comprender algo que se le está diciendo. Entonces, conocimiento, acumulo datos. En resumen, estamos haciendo una síntesis. Entendimiento es directamente lo que yo puedo entender. Es decir, usted no puede hablar de algo que no entiende, porque entonces no lo puede hablar, no lo puede entender. Ahora, cuando se habla de sabiduría, se está hablando de aplicación. Es decir, no es knowledge is power, como siempre se ha dicho. No, eso no es cierto. Knowledge is not power. Apply knowledge is power. Es decir, cuando usted aplica el conocimiento, la información que usted tiene, entonces se convierte en poder y ese poder comienza a ser aplicado y cuando es aplicado, usted entonces está aplicando la sabiduría. Ahora, el hombre normal, natural, entiende que el conocimiento es algo que la persona adquiere. La sabiduría, la aplicación, hay una sabiduría que es una sabiduría de Dios y hay una sabiduría que es una sabiduría natural del hombre. Por eso en 1 Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, hay un campo espiritual para usted poder aplicar lo espiritual. Tiene que estar conectado con la inteligencia espiritual, no con la inteligencia artificial. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de inteligencia espiritual, tenemos que saber cuál de las dos estamos aplicando para entonces ser sabios. Ahora, cuando hablamos de sabiduría también tenemos que hablar de una palabra muy importante que va muy relacionada, que es la palabra que comienza con D, que es disciplina. Y esa disciplina es simplemente, y mucha gente quiere describir lo que es disciplina, pero yo la describo muy simple para llegar al tema de la aplicación. Disciplina es usted hace lo que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer, aunque usted no quiera hacerlo. Por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana porque puse la alarma a las 5 de la mañana, no la voy a apagar, para durar 5 minutos más durmiendo. Eso no es disciplina. Disciplina es que si usted puso el reloj a las 5 usted se tira de la cama. Es decir, usted lo hace en el tiempo que debe de hacerlo. Ahora, ojo, si usted no hace lo que usted dijo que iba a hacer en el tiempo que lo iba a hacer, entonces vamos a suponer que pase un lapso de tiempo. A las 5 usted puso la alarma, pero son las 7 y todavía usted está en la cama. Entonces, ese lapso de tiempo se llama procrastinar. Es decir, dejarlo para después. Mañana yo lo hago, mañana voy al gimnasio, mañana tomo la dieta, mañana comienzo a orar, mañana comienzo a leer la Biblia y mañana le da el síndrome de mañana. Entonces, cuando le da ese síndrome, usted no se convierte en una persona disciplinada, lo que significa que usted no está aplicando la sabiduría. Discúlpeme que tuve que explicarle todo esto, pero a mí siempre me gusta conceptualizar porque es lo que me ayuda a entender cómo puedo digerir eso. Porque si no lo entiendo, Dios mismo le dijo a su pueblo, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Entonces cuando usted no entiende, usted no puede hacer algo que usted no entiende porque no lo entiende. Es decir, primero lo tengo que entender. Después que lo entiendo, tengo que creer que ya lo entendí. Porque usted no puede creer algo que usted no entiende. Pero después que creo, entonces confío. ¿Por qué tengo que confiar en lo que creo? Porque usted no puede confiar en algo que no cree, ni tampoco entiende. Y entonces después que creo y confío, entonces puedo tener lo que llamamos fe, que es lo que se espera más adelante. Pero eso lo podemos ir hablando un poquito más. Pero en mi entendimiento, que es limitado obviamente, Dios es el que tiene todo el conocimiento. Yo le puedo decir que a mí la sabiduría me ha servido cuando me conecto espiritualmente
a tap into, es decir, a tomar de la inteligencia espiritual y pedirle al Espíritu Santo, a través de la persona de Cristo, pedirle que me ilumine y me dé de su inteligencia espiritual, su sabiduría, para que yo pueda aplicarla a mi vida. No es solamente conocer, sino aplicar. Porque muchos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Cuántas personas saben lo que tienen que hacer? Qué bueno, mas sin embargo no lo hacen. ¿Aló? Me quedé solo aquí, parece. Amén, amén, amén. Hello. Amén, amén, amén. Charles, entonces, ¿cómo tú aplicaste la sabiduría y la disciplina? Porque la palabra de Dios dice que Dios no le da un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio y disciplina. Charles, con tu gran testimonio que tú perdiste todo ese peso, ¿cómo tú aplicaste la sabiduría y la disciplina? Eso que tú acabas de mencionar, tremendo. Mírenlo ahí. Ahí está. 100 libras en mi mente perdí. 100 libras en mi mente. Primero, ¿cómo lo hice? Bueno, yo utilizo las 4D, pero yo te la puedo decir después, esa 4D. No, dale, no, porque nos vamos a tomar un tiempecito. Entonces, la 4D, ¿no es la productora? La 4D. La primera D que yo apliqué aquí para yo poder perder peso fue la del deseo. Yo tenía un deseo bien grande. Porque si usted no tiene deseo de hacer algo, por más que le traten de inyectar, no va para adelante. Lo primero es el deseo. Ahora, el deseo no es suficiente, porque después del deseo viene la próxima D, que es muy importante, la decisión, que viene del latín y del griego cut off, es decir, cortar y punto. Los campesinos dicen allá en el campo, yo vengo de un campo, los campesinos dicen en el campo que primero mida muy bien antes de cortar, porque después que usted mida y midió mal y cortó, pues ya usted sabe. Entonces, lo segundo es la decisión. No me es suficiente con el deseo, sino también tengo que tomar la decisión. Ahora, cuando usted está decidido y usted va y le explica a alguien, mira, tomé la decisión, voy a poner una empresa, yo me voy a lanzar con esto y voy a hacer esto. Entonces viene la persona y te dice, no, porque tú sabes que en el Nueva York de hoy día eso es difícil. Y tú te vas a poner a bregar con eso. Entonces a eso yo le llamo las personas que son los explicólogos. Ellos lo explican todo. Así que tenga cuidado también a quién usted le dice sus deseos y sus decisiones. Porque no todo el mundo la va a compartir con usted. Aló, me quedé solo de nuevo. La tercera D, la determinación. No es suficiente con tener deseo. No es suficiente con decidirse. Usted tiene que estar determinado. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted toma decisiones, muchas veces usted se quiere devolver y tirar la toalla. Dice, no, espérate, que yo no pensaba que esto era así. Me voy a devolver para atrás. No, pero tengo que pensarlo, reevaluar, porque esto, que aquello. Mire, cuando un avión sale del John F. Kennedy o de La Guardia, es porque ellos saben que van a llegar. Si no, ellos no salen. Aló. Es decir, que un piloto puede encontrar tiene un destino de aquí, de Nueva York, República Dominicana, él tiene ese destino y él sabe que va a llegar, pero si en el medio se le atravesó algo o tuvo una tormenta o cualquier cosa, ¿qué es lo que le hace? Ajusta, sube, baja, pero no desiste. Él tiene un destino y eso se llama determinación. Tú tienes que estar determinado. Cuando emprendes algo, tienes que mantener la decisión activado. Y Dios nos enseña eso en su palabra, pero no tengo tiempo para entrar ahí. Ahora, la número 4. Primero es deseo, segundo es decisión, tercero determinación. Lo bueno es que cuando usted lo logra, si usted se mantuvo determinado y aplica la cuarta D que le voy a decir ahora, entonces vienen todas esas personas que le decían que usted no podía hacerlo. Oye, yo creí en ti. Yo sabía que tú lo podías lograr. Porque los explicólogos, cuando te ven ya que tú no vas a dar para atrás, eso es para adelante. Y la cuarta D es disciplina. Así que, como expliqué anteriormente, la disciplina simplemente te pone a otro nivel. No basta con el talento, no basta con la información, no basta con qué tanto inteligente tú seas,
No basta en realidad con cuánto tú leas, no basta en realidad con todo lo que tú sepas. Si no tienes disciplina, lamentablemente no vas a lograr nada. Hay muchísimas personas que son brillantes, pero no tienen nada de disciplina. Y lamentablemente no pueden avanzar. El hombre y la mujer, para poder llegar. ¿Tú sabes qué es lo que pasa aquí en esta nación, en el mundo entero? Que solamente el 3% de la población es que controla el otro 97%. ¿Por qué? Porque el 97% no quiere hacer lo que hace ese 3%. Porque ¿quién estudió la pobreza y se hizo rico? Si usted quiere hacerse rico, tiene que estudiar lo rico. Usted no puede hacerse rico estudiando la pobreza. Entonces usted tiene que ser disciplinado en cualquier cosa que usted tenga que hacer. Si va a orar hoy, mire, yo trabajo 14 horas todos los días. Pastor Igor, 14 horas todos los días. Y yo puedo estar lo más cansado que esté. Y yo no me acuerdo sin orar y sin tomar la palabra de Dios. Porque si yo tuve 14 horas para dedicarse al trabajo, yo puedo tener media hora para leer las escrituras y para buscar a Dios. Lo mismo por la mañana. Si yo no tengo en la mañana mi hora de poder, ¿qué es mi hora de poder? Eso podemos hacer un programa de eso, mi hora de poder, porque mi hora de poder es la que yo produzco billetes y nada más una hora. Ajá, ¿y cómo así? Sí, ahí es que yo produzco porque en realidad tengo yo primero que recibir para después dar. Y ese es el problema, que no nos programamos nosotros para recibir todos los días. Y eso tiene que ver con 3 facetas que yo hago todos los días en la mañana. Desde las 5 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana. Pero eso lo podemos dejar para otro programa, porque yo sé que usted no quiere escuchar eso. Dale. Una poderosa palabra de Charles. Wow, la disciplina. Y solo el Señor nos puede dar la disciplina. Por eso en el tiempo de oración tú le puedes pedir al Señor que te dé gracia, que te dé favor para poder tener esa sabiduría, para lograr tus metas, porque recuerda que todo lo puedes en Cristo Jesús, que a ti te da fortaleza. Michael, la sabiduría, ¿cómo la explicamos? Qué bendición nos honra estar aquí junto a 2 grandes pastores del Señor, y qué bendición escuchar lo que dice el pastor Charles, ¿cierto? Y nos ha bendecido relevante a lo que es pues la disciplina, a la cual la comparto tanto. Y Pastor Igor, usted comenzó hablando relevante a un personaje muy importante y relevante en el contexto de ese tema, y es el personaje José, ¿verdad? Conocido como el soñador del libro de Génesis. Y la palabra nos habla relevante al temor de Dios. Con esta historia, en tantas historias bíblicas, nos habla acerca del temor del Señor, pero Él es un gran ejemplo acerca de eso. Y el tema de hoy es: sin respeto a Dios, ¿verdad?, no hay sabiduría, si bien recuerdo, ¿cierto? Y queremos hablar acerca del versículo que quizás más fácil llega a mente cuando pensamos relevante a este tema, y es Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 2 versículos más hacia detrás dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Cuánto nosotros hemos sido bendecidos por la palabra del pastor Charles? Y una de las cosas que yo entiendo es que la sabiduría comienza con la revelación, porque nadie sabe conociendo, nadie nace conociendo o sabiendo. Entonces, mientras más vamos avanzando en la vida, pues la revelación en su significado más básico es el descubrir de algo que no conocía, ¿cierto? Es el desvelar de algo que estaba tapado. Y es lo que el Señor nos promete, relevante el Espíritu Santo, es la revelación de la palabra del Señor. Pero ¿qué comparto con el pastor Charles? Es que la revelación sin retención es perdición. Ahí van la palabrita esa que riman, que nosotros los predicadores siempre tiramos, ¿verdad? Esa es la revelación que no es retenida, no es sabiduría. Y siempre pues me gusta hablar acerca de la retención de esta revelación del Espíritu Santo. Y decidí buscar un tema que había tocado en mi iglesia, y hablé relevante a esto que estamos hablando hoy aquí. Les estaba diciendo que la revelación es como la maná del desierto, es un sustento momentáneo, ¿cierto? Puedes descubrir algo hoy, pero la sabiduría no es lo que conoces hoy, conforme habla el pastor Charles, sino lo que tú puedes retener para poderlo aplicar. ¿Qué es la sabiduría? Es aprender a sembrar para cosechar en Canaán. Muchos pueden depender de una gracia momentánea en el desierto, pero pocos se atreven a aprender a sembrar la tierra para tener una continua fluidez de cosecha. Y eso es la sabiduría. Primeramente, conocer a Dios,
Cuando hablas acerca de conocer a Dios, lo hacemos en el contexto de conocer su palabra, ¿cierto? Y luego conocer su persona en la oración, como compartía el pastor Charles, y retener lo que el Señor nos da. ¿Cuánta gente no tenemos Biblias abiertas en nuestros hogares o conocemos versículos y hasta lo tenemos ahí en el feed de Instagram y lo publicamos en la historia? Pero qué difícil es retener esto y aplicarlo en nuestro diario vivir. Y esa es realmente la sabiduría. El tema es el respeto a Dios. ¿Qué es el respeto al Señor? ¿Qué podemos pensar cuando hablamos dentro del contexto del respeto? La palabra de Dios utiliza otro término que es igualmente paralelo y es el temor de Dios, ¿cierto? Y por ahí creo que nos podemos asegurar éxito, prosperidad, crecimiento en lo que la palabra llama el temor de Dios, que es el frenarte ante las cosas que conoces que son de desagrado a Él. Lo difícil, Pastor Igor, relevante al respeto, es que el respeto y lo que es el temor de Dios no siempre tiene que ver con lo agradable a ti. Respetar al Pastor Igor no significa de ninguna forma de que yo me detengo porque yo quiero detenerme, sino que yo llegar a su hogar, quizás yo tengo una costumbre de andar con mis zapatos así yo esté en mi casa, si yo esté en mi oficina, si yo pueda estar en cualquier lugar, y acostumbro a visitar gente y a llevar mis zapatos puestos. Pero si entro a la casa del Pastor Igor y dentro de esta casa se acostumbra el remover de los zapatos, quizás no sea mi costumbre, quizás de hecho no sea ni mi agrado, pero el respeto es yo detenerme en lo que yo sé que no le agrada a otra persona, aunque choque con lo que me agrada a mí. Y eso es lo que tiene que ver el Espíritu Santo. La palabra dice en Gálatas que la voluntad de la carne siempre será contra la voluntad del Espíritu. Y es una lucha constante que tenemos entre nuestra voluntad. Pero el temor del Señor no es detenerte de hacer lo que tú quieres detenerte de hacer, sino detenerte de hacer lo que Dios quiere que te detengas de hacer. Amén, amén. Un versículo que tan poderoso que yo aplico todos los días es orar esta oración donde dice Efesios 1:17: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que los conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él lo ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre pueblo santo. Por eso es importante todos los días pedir por esa sabiduría, porque la buena noticia, cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida, está en tu cuerpo, tú eres el templo del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Bienvenida nuestra amiga Audris. Aplausos, Audris. Me integré a tiempo, gracias. Amén. Tenemos a nuestra amiga Audris. Audris, el tema de hoy es la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría, como nosotros, sin respeto a Dios, no hay sabiduría. Bueno, yo pienso que como dice la palabra, que el principio de todo es la sabiduría y el temor a Jehová. Y en el libro de Primera de Corintios, en las cartas de Corintios, Pablo habla mucho de la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que proviene de Dios, que es la que debemos procurar. Amén. Y también algo práctico que podemos hacer. En el libro de Proverbios hay tanta sabiduría, donde Salomón pidió sabiduría. No pidió riquezas o la vida de sus enemigos, sino, Charles, él pidió sabiduría. Así es. Tú sabes que cuando yo me convertí en el año 93, acababa de llegar aquí a Nueva York y me llevaron directo del aeropuerto a la iglesia. Mi papá siendo pastor. Y pues prácticamente el pastor con quien me convertí, el que el Señor utilizó para que me hiciera la oración de fe conmigo, me enseñó un versículo. Y nunca se me ha olvidado ese versículo. Y ha sido mi versículo favorito desde que conocí al Señor. San Juan 14:15. Dice la palabra: si me amáis a mí, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. Entonces siempre ya conocemos cuáles son los mandamientos.
Pero estudiando ese mismo capítulo de San Juan, hay un verso también ahí mismo que nos ayuda a ser sabios, porque aplicamos, voy a hacer esto, pero si amo a Dios en realidad, si lo amo, entonces me voy a abstener de hacer esto. No por obligación, sino por amor. En San Juan 14:21 dice claramente, el que tiene mis mandamientos, dijo Cristo, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Es decir, el tema aquí no es de palabra. El tema aquí es de aplicación. Si tú dices que me ama, entonces guarda mi mandamiento. No, porque yo soy débil, que si yo que guarda mi mandamiento. No, porque Cristo dice, si el que guarda mi mandamiento, ese es el que me ama. No, Cristo no está sugarcoating that. He's not. Él no le está poniendo, ¿cómo se dice eso en español? Como que lo está sugarcoating, como endulzando. Como endulzando. Mira, vamos a pasarle la miel y la cosa. If you really love me, then keep my commandment. Hello. Si tú me amas, entonces guarda mi mandamiento. Punto del asunto. Amén, amén, amén. Es decir, para yo ser sabio, entiendo yo, tal vez tú estés equivocado, sabiduría es aplicación, es aplicar lo que conozco y entiendo. Entonces, si Dios me dice, ama al pecador, ámalo a él porque él necesita de tu amor, y yo le digo, vete para tu casa con la barriga vacía, y me está pidiendo 5 pesos para comerse un sándwich y no se lo doy, entonces, ¿qué está pasando? No, porque él se va a beber un tabaco, una droga, una cuestión, dáselo. Tu problema es, dice la Biblia, el que te pide, dale. No te ¿para qué? Dale y ya. Así es. Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto nosotros aplicar y amar, incluso no a mis hermanos y amigos, sino Cristo dijo, amen a sus enemigos? Hello. Amén. Porque eso es amarme a mí. Es decir, ama a tus enemigos. No, porque me lo hizo y me voy a cobrar y me voy a vengar porque se me la paga porque me la paga. Pero entonces, si tú me amas, dijo Cristo, guarda mi mandamiento. Porque yo me manifestaré. I will manifest. Yo me voy a manifestar en esa persona. No, no es nada dulce porque Cristo amó a sus enemigos cuando lo clavaron. Entonces, Él se va a manifestar. Dios le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si Dios lo que está extendiendo es amor, entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué? Porque viene del chamuco. Cuando mi esposa en mi casa se pone, que usted sabe que a la mujer uno la ama y la quiere y todo eso, pero se ponen a veces en la casa, que yo, pero ve acá, mi hija, se te metió Chucky. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero espérate, porque a los hombres también nos pasa, a nosotros se nos mete Jason también, con el cuchillo en la boca como Rambo. Es decir, cuando el tema se pone caliente, váyase, ore y piense solamente soportándose unos a otros en el amor de Dios. Amén. Soporta, ama por amor al Señor, porque ahí es que en realidad el Señor se manifiesta. Dice, yo me manifestaré. ¿Por qué Dios no se manifiesta muchas veces en nuestra vida? Porque nosotros no, we are not keeping His commandments. Aló. Amén, amén. Discúlpeme que me tienda, pero... No, te está fluyendo, amén. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos nuestro invitado, Faría. Un aplauso para Faría, Faría. Hey. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Faría, el tema muy de hoy, agradecido de estar aquí. Amén, en primer lugar, muy agradecido de estar aquí. Te agradezco el Pastor Michael ahí. Te amo. Y todo el elenco, muchas bendiciones. Amén. Amén, amén. Faría, Dios te ¿cómo bendiga. nosotros podemos, sin respeto, no a Dios, no hay sabiduría? Bueno, lo primero es ir a la palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese temor no es un temor carnal como temerle, un ejemplo, a un lobo, que yo le temo y tengo que correrle porque me va a morder.
¿verdad? No, ese temor yo creo que también conlleva mucho respeto. Yo creo que más que temor es respeto. So, yo creo que a través de ese respeto es que uno es sabio. ¿Por qué? Porque uno se puede llevar de la palabra de Dios. Si uno no respeta a Dios, uno no se lleva de su palabra. No sé si ya ustedes lo mencionaron porque es un poquito obvio, ¿verdad? Pero si tú respetas a Dios, tú te llevas de su palabra y a través de su palabra ahí uno obtiene la sabiduría y uno puede ir por el camino correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué es ser sabio? Ser sabio no es ser inteligente, es tomar las decisiones buenas y correctas y que te lleven a ese propósito que Dios quiere para ti. Es así. Amén, amén, amén. Faría, gracias, gracias por una palabra poderosa. ¿Dónde viene el Espíritu Santo aquí? Porque cómo Él nos enseña a guiar. La palabra de Dios dice que Él está aquí para guiarnos a toda verdad. ¿Y cómo nosotros lo aplicamos, la sabiduría, con la ayuda del Espíritu Santo? Bueno, es simple esa respuesta porque qué mejor guía que la Biblia. El Espíritu Santo nos da el discernimiento, nosotros tenemos que pedírselo, obviamente es nuestro trabajo pedírselo, pero Él nos da el discernimiento y la sabiduría para uno poder entender lo que dice en la Biblia y a través de la Biblia y ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo sabemos qué hacer y Él nos da la dirección. ¿Verdad? Eso es lo que yo creo. Pero lo primordial es mantener una conexión con Dios, mantener una conexión con el Espíritu Santo y siempre estar como pendiente, siempre estar como a la guardia de qué Dios me quiere dejar dicho con esta situación, con cada cosa que nos pasa en nuestras vidas, qué Dios me quiere dejar dicho con esto, qué el Espíritu Santo me está diciendo. Y como digo y lo repito, la oración, porque a través de la oración es que obviamente uno tiene una conexión con el Padre. Entonces, a través de la oración, Dios te va revelando cosas sobrenaturales y te va dando dirección. Eso es lo que yo creo que se aplicaría en esa situación. Fabián, puedes cerrar con una oración de bendición. Bueno, claro, en primer lugar le quiero dar muchas gracias a Dios y gracias a todos ustedes por siempre sacar ese tiempo para llevar la palabra de Dios. Y quiero que todos nos pongamos en reverencia y Señor, Señor, te damos gracias por este día, mi Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir tus palabras, Señor, te damos gracias por el pequeño conocimiento que tú nos has dado para poner un granito de arena y poder plantar una semilla en esas vidas que la necesitan, mi Dios. Te pedimos que le dé fuerza a las personas que necesitan fuerza, te pedimos que le dé dirección a las personas que necesitan dirección, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que le reveles a esas personas que te han faltado el respeto, que les reveles a esas personas que se han apartado de tu camino, que en ti no hay condenación, Señor. Hazle saber que en ti no hay condenación y ellos pueden volver como ese hijo pródigo siempre, siempre, Señor, porque tú nos amas y tú nos amas con todo tu corazón, Señor. Te pedimos que le dé comida a las personas que la necesitan y te pedimos que le dé fuerza a esas personas que la necesitan, mi Dios. Y que si alguna vez nosotros nos quejamos, Señor, si alguna vez nosotros sentimos que no estamos donde queremos estar, sentimos que no tenemos lo que queremos tener, Señor, que tú nos humilles, Señor, y que tú nos hagas saber que no somos nada sin ti. Entonces, si sentimos que no tenemos lo que nosotros queremos, recuérdanos a nosotros que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Poderosa palabra. Gracias, Fabián. ¿Cómo que Fabián? Faría. Gracias. Amén. Dios te bendiga. Audrey, él dijo algo muy importante de la oración. ¿Cómo nosotros podemos tener esa comunión con Dios? ¿Por qué es tan importante entrar en oración con Dios? Bueno, antes de contestarte la pregunta, quiero hacer énfasis en algo que él mencionó y que donde integramos al Espíritu Santo, porque en las cartas de Corintios también hace referencia a que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que reconocer que somos templo del Espíritu Santo para poder ser guiados y cumplir con los mandamientos, como mencionaba anteriormente? Y la oración es muy importante porque es la forma en que nosotros nos comunicamos. O sea, ese momento de meditar en la palabra para que sea el Espíritu Santo que nos revele, y ahí es donde entra la sabiduría para poder interpretar o que venga la revelación de su palabra en nosotros.
Amén. Meditar la palabra. Salmos 1 dice, el que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y todo lo que sus manos toque, prosperará. Michael, Amén. nuestro invitado de hoy, ¿cómo tú llegaste a conocer a Cristo? Qué bendición. Bueno, gracias por la pregunta. Y es interesante, de hecho, yo llegué a conocer al Señor a mis 3 años de edad por ahí, entre los 3 o 4, no les sé decir la edad exacta, pero estaba en la República Dominicana, donde había ido porque mi mamá estaba estudiando acá en Nueva York y trabajando, y me envió a casa de mi papá, el cual igual allá tenía su empresa, y terminé siendo cuidado por una muy hermosa tía, que era cristiana, aunque ninguno de mis padres eran cristianos. Así que ella sembró la palabra. Y mi tía pues me llevó a la iglesia, ¿verdad? No es que me enseñaba en sí, pero me llevó, ¿verdad? Porque quizás a los 4 años no pensamos que un niño vaya a atender, pero me llevaba a la iglesia y me enamoré de lo que estaba viviendo allí. Y qué bueno es Dios que no tiene límites de edades, ¿verdad? Ni de personas, que a tan joven edad me marcó. Y pues al llegar a esta hermosa nación y ciudad, luego de estar allá por un tiempecito, pude continuar con el Dios que llegué a conocer allá en la República Dominicana. Amén, 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 amén. Amén. Y Michael tiene una iglesia, ¿cierto? Revive Church. Gracias al Señor, sí, pastoreamos una iglesia en Manhattan llamada Iglesia Revive, y nos honra estar allí al servicio de todo aquel que necesite del Señor. Y pues mire qué distancia, ¿verdad? El Señor nos llevó de conocer los 4 años y tanto procedimiento desde allí hasta hoy. Y seguimos en pie. Nos honra saber que el pastor está desde el 93. Eso significa que yo no estaba ni en el pensamiento cuando usted conoció al Señor. Pero qué bueno rodearnos de gente de trayectoria en el reino de los cielos, ¿cierto? Y pues poder perseverar en Él y disfrutar de su gracia. Porque indiscutiblemente estamos hoy aquí no porque, de hecho, mire qué interesante, no porque he sido sabio, sino porque Dios ha sido misericordioso. Amén. En ese ámbito, porque quizás entiendo que la sabiduría llega a ser el resistir a nuestro impulso y deseos, como decía nuestra amada Doris, ¿verdad? Que indiscutiblemente hay sabiduría natural y hay y la sabiduría de Dios que parece locura, y nuestra sabiduría es insensatez al Señor. Eso para Él dice, ustedes no saben nada, esto es absurdo. Sin embargo, su misericordia nos ha sostenido en que para mí el Espíritu Santo es tanto la tercera persona de la deidad como el amigo mejor que yo puedo tener. Bien. Y es que a veces, no sé si le pasa a otros, aun cuando yo intento mirar a otro lado, Él como que es fiel para darme como esa trompa en el nombre de Jesús y decir, ¿verdad? Vuelve a escuchar la voz de tu Padre. Y qué bueno es depender de esa misericordia. Y mientras hablamos acerca de eso, pues me gozo y deseaba compartir Santiago capítulo 1, y si bien recuerdo Romanos capítulo 5, lo vuelvo a repetir, y es que dice, si alguno de vosotros tenéis falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. Entonces me encanta, comparto lo que dice Audrey, lo que dice el pastor, lo que decimos todos, de hecho Faria también lo compartía, y es que la sabiduría comienza con la oración, dice que comienza con una petición. Por eso la relevancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la coherencia de la vida de oración, si nosotros no la pedimos, aunque el Señor es generoso para darla, Él mismo instituyó, estableció la ley de pedirla. Y pues yo personalmente, quizás hay muchos sabios en la tierra, quizás hay muchos inteligentes. Michael García no nació con esa sabiduría. Yo voy a llamarme uno de los más insensatos de la tierra, de los más viles. Por eso yo, reconociendo mi carencia de sabiduría, vamos a llamarle, para no insultarme a mí mismo, dependo del Espíritu Santo. Y creo que los momentos más sabios de mi vida han sido los momentos en el cual yo he decidido despreciar mi pensamiento para atender el pensamiento del Señor. Los momentos en el cual he ignorado lo que mi razonamiento me dice que debo hacer para llevarme de lo que Dios dice que debo hacer. Y es muy interesante que a veces el acto de sabiduría no parece sabiduría para tu entendimiento, pero lo es porque el Señor nunca comete errores. ¿Cierto? Amén, amén, así es. Y recibirás poder cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida. Charles, en ese versículo dice que pidar sabiduría, pero cree que recibe. ¿Cómo cuando uno pide sabiduría también hay que creer lo que tú lo vas a seguir? Porque en el camino de la fe, nosotros vivimos por fe, no por vista. Así que en nuestro tiempo de oración tenemos que tener fe. No solamente que el Señor nos está oyendo, sino que también el Señor nos la ha dado, ¿cierto? Así es, así como para complementar lo que el pastor Michael estaba diciendo y Auri,
Y ahora mencionó el versículo en 1 Corintios 2:14, pero el 16, que es uno de mis versículos favoritos también, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahí el apóstol Pablo tiene un dilema con los epicúreos, con los griegos, porque recordemos que a donde él está escribiendo es a una iglesia que está en Grecia. Y pues obviamente el imperio greco, aunque no era en ese momento porque eran los romanos que gobernaban, era el imperio romano que gobernaba, teníamos que tener en cuenta que ellos siempre han sido la cuna de la sabiduría, la cuna de la filosofía, la cuna de todo lo que en realidad representaba Aristóteles, Platón, Séneca y todos esos grandes filósofos de entonces. Entonces, cuando él está escribiendo aquí, cuando leemos desde el principio del capítulo, él está diciendo, mire, yo no vengo a ustedes con sabiduría humana. Yo no estoy viniendo a ustedes con la sabiduría de los epicúreos, no estoy viniendo a ustedes con la sabiduría de estos grandes filósofos y demás. No, no. Yo estoy viniendo con la sabiduría del Espíritu de Dios. Que es lo que decía el pastor Michael ahora y Yauri. Es decir, cuando tenemos la sabiduría de lo alto, la sabiduría del Espíritu de Dios, es cuando en realidad comenzamos a tener la mente de Cristo. Es decir, la mente de Cristo no se materializa en mí hasta que yo no comienzo a utilizar la sabiduría de Dios. Eso es así. Porque para yo poder cumplir aquí en la tierra la voluntad de Dios, tengo que aplicar la sabiduría que Cristo en realidad otorga a través de su Santo Espíritu. Lo que significa entonces que como una persona puede cambiar de tener una sabiduría terrenal en la parte de la creencia a creer que puede tener una sabiduría espiritual, es simplemente conectándose. Y amigo que me está escuchando, si no conoces al Señor, va a ser muy difícil. El primer paso es conocer a Cristo. Venir a Jesús. Él te ama. Él te quiere dar vida y vida en abundancia. Luego que recibes a Jesús como Salvador, entonces Él viene a ti. Así es. Y comienza a darte de esa sabiduría. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a tener. Por eso en el mundo, la gente en el mundo, cuando la palabra habla del mundo, está hablando del sistema. Así es. El sistema en el cual nosotros vivimos nos ve a nosotros muchas veces como locos. Estos tigres están locos. Esta gente, ¿cómo puede ser que mire esa muchacha tan elegante, tan bonita, y un pastor joven también, y gol, que están ni que sirviendo la crítica? ¿Qué es eso? Nos ven como locos, pero no es que estamos locos, es que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y al tener la mente de Cristo, pues podemos conectarnos con la sabiduría suprema. Y tú también lo puedes hacer, porque Dios está aquí para todos. ¿Llega en el tiempo de Dios o uno lo busca? La productora se metió en la conversación. Ay, Está interesante. Una pregunta. Mira, siempre yo he dicho que lo más bonito cuando empezamos a hablar de Cristo, cuando me empiezan a hablar de religión, yo digo que yo prefiero decir que tengo una relación, porque y se compara con la relación con el esposo. Cuando tú tienes una persona que tú amas, tú la quieres conocer, tú entras en intimidad con él. Y el Señor nos ha enseñado que para conocerlo y entrar en intimidad con él, debemos buscarlo a través de su palabra. Y en su palabra él nos va guiando y nos va formando. Yo te contestaría, agregando lo que mi hermana Auri está diciendo, hoy es el día aceptable. Hello. Hoy es el día de salvación. Dijo el Señor, no lo dije yo. Es así. Es Digo así. yo, no sé. Es así. Bendiciones, tenemos nuestro invitado, nuestro amado Angel. Ven, aplauso, Angel. Amén, amén. Bendiciones a todos. ¿Cómo están? ¿Quiénes En están victoria, ahí? en Cristo. Audrey, Feliz el de pastor verte. Michael, Igor, Te Charles, amo, mi rey. bendiciones. ¿Cómo están? En victoria, en muchas Cristo. bendiciones Angel, para el tema ti. de hoy es la sabiduría del Señor.
Amén, amén. Miren, yo quiero tocar siempre uno de los versículos que más me apasionan de la palabra de Dios, y es que está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. No sé si alguno de ustedes lo han tocado, porque no he visto en totalidad todo lo que han conversado en esta tarde, pero la palabra de Dios dice que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará a todos. Dios da a todos generosamente y no menosprecia a nadie. La sabiduría es aprender a discernir lo que Dios nos quiere mostrar para de alguna u otra forma accionar de manera correcta. Así como... Perdón, que ahí me entró una llamada. Como bien decía, el principio de la sabiduría también es el temor a Jehová. Y no se trata de un temor de uno sentirse amedrentado ante Dios, sino un temor de respeto a la palabra de Dios. Cuando nosotros le tenemos temor a Dios en cuanto a respeto, en cuanto a obediencia, en cuanto a seguir los mandatos bíblicos que a través de su palabra nos enseña diariamente, podemos obtener una sabiduría gratuita. La sabiduría no se consigue en Amazon, no se consigue en ofertas en Facebook Market. La sabiduría es dada por Dios y todo el que clama por ella la recibe de manera gratuita. Así es. Amén, amén. Gracias, Angel. Wow, una palabra poderosa. Angel, ¿puede cerrar con una oración de bendición? Amén, por supuesto. Padre, bendecimos a cada persona que nos está oyendo como cada viernes a través de este programa. Bendecimos a los que están ahí presentes en el panel, Padre Santo. Sabemos que tú has destinado este día para poder compartir aún más tu evangelio, Padre. Bendice a cada persona que de alguna u otra forma a través de estos versículos que hemos compartido en el día de hoy puedan quizás conocerte un poco más, mi Dios. Y a aquellos, Padre, que les hace falta adquirir cualquier tipo de sabiduría, Padre Santo, sé tú entregándoselas, mi Dios, porque tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, rico en bondad, Padre Santo, y a ti te entregamos todas y cada una de nuestras cargas para que conforme a tu perfecto propósito, tú nos permitas descansar en ti y estar enfocados únicamente en ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, les bendigo a todos. Amén. Abrazo. Bendiciones. Bendiciones, Angel. Gracias por esa oración poderosa. Y Charles dijo algo muy importante, que la salvación es ahora, y ahora te invitamos a hacer la decisión más importante de tu vida, de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. La Biblia dice que cuando lo declaras por tu boca y lo crees en tu corazón, que Jesús resucitó entre los muertos en el tercer día, tú serás salvo. Y solo Él puede darte sabiduría como se la dio a Salomón. Y ahora te invito a hacer esta oración después de mí. Gracias, Señor Jesucristo, por perdonar todos mis pecados. Yo creo que tú resucitaste en el tercer día. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración por la primera vez, eres esa nueva criatura donde todo tu pasado fue borrado y todo te ha hecho nuevo. Así que ahora tú tienes el derecho a recibir sabiduría. Amén. Ahora solo pídela y Él te la dará, porque Él a ti te ama con amor sobrenatural. Gracias, Charles. Gracias, Michael. Y gracias, Aldris. Un aplauso para todos. Dios te bendiga. Tenga una semana de victoria. El Pachá Oficial en YouTube, tienes que verlo. 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, desde Nueva York. Sí, desde New York. El Pachá Oficial en YouTube. Información, entretenimiento, todo lo que pasa en la Gran Manzana, tienes que verlo. El Pachá Oficial en YouTube. Artistas invitados. La problemática que vive la Gran Manzana el día a día. Se ve en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa. En TV Quisqueya, en todos los sistemas de cable. Se ve en República Dominicana. Nexo TV desde Santiago para todo el país. Vega TV desde La Vega para toda la República Dominicana. Mía Visión en todos los sistemas de cable. Mía Visión para toda Quisqueya la Bella, Centro, Suramérica y el mundo. Teleradio América. Canal 12, Canal 45, todo el país. Ahora con más cobertura. Teleradio América 2, Canal 79. R Televisión, cobertura en toda la República Dominicana. Transmisión por Hilando Fino, con cobertura en todas las redes sociales y en todos los cables en República Dominicana. Master Digital, toda Romana y Güey, todo el este. Transmisión en vivo por Visión Global TV, cachicha.com, bajo la mira de la lupa. ¡Pum!
e Instagram. No existe un show que tenga más cobertura que El Pachá Oficial en YouTube. Lunes a viernes a 7 a 8 de la noche es El Pachá Oficial en YouTube. Tienes que verlo desde New York.